Noski, Haipuki, Panaya, Yatichiri, Cuyacas y Gilatas. Nayaja, Rocío, Medali, Montalico, Silva, Satatua. Muy buenas tardes, profesor, hermanas y hermanos. Mi nombre es Rocío Medali Montalico Silva y hoy Hichuru, Yatecañani, Kila Arunaka, que son los sufijos en aymara. Bien, comencemos. Empezamos con el Kila Aru Wa. ¿Qué es el sufijo wa? Este sufijo es un sufijo verbalizador, es decir, trabaja con el verbo. En los primeros ejemplos tenemos que van a afirmar la acción del sujeto. Por ejemplo, Nayaha kelketwa, yo estoy escribiendo. Ya, el verbo ser o estar. Hupaha utapangwa mankaski, él está comiendo o ella está comiendo en su casa. Está, el verbo ser o estar. Kuyaka Isabelaja Tarija Marcanwa Hakasi. La hermana Isabel está viviendo en la ciudad de Tarija. Bien, pasamos al siguiente. Seguimos, hermanos y hermanas, con el Kila Aru Wa. Pero en esta clase de ejemplos se va a indicar la afirmación del adjetivo. Pero recuerden, también estamos hablando de verbos. Se va a usar más lo que es el ser y estar. Tenemos como ejemplos, acá festeja su magua. Este puré de quinoa es rico, es delicioso. Siguiente, acá yahuaja wali jajua. Este ají es muy picante, muy agrio. Y por último tenemos hicha guaguanakaja chiquiwa, que nos dice los niños de ahora son inteligentes. Bien, continuamos con un ejemplo más y pasamos al siguiente sufijo. Ukatawakuja pali sumayawa. A continuación tenemos el sufijo ti con signo de interrogación. Este sufijo va a indicar interrogación, pregunta. Ejemplos, acá chilirija Nayankiti, este celular es mío. Ya, está preguntando. Siguiente ejemplo, acá yahuaja wali jajuti, este ají es muy picante, es muy agrio. Ya. Tercer ejemplo, hicha guaguanakaja chiquiti. ¿Los niños de ahora son inteligentes? Bien, creo que esto es un poco más fácil que el anterior. Bien, pasamos al siguiente. Continuamos con el kila, aruka y ti. Estos sufijos van a indicar la negación de lo que se esté hablando. Bien, vamos a entenderlo mejor con los ejemplos. Haniwa nayaha paikti, que quiere decir yo no he cocinado. Indica negación. Haniwa Franklinuja munatapampi tokiti. Franklin no baila con su enamorada, querida, amada. No, negación. Haniwa Aoki Taikaja Katuru Sarapkiti. Mi papá y mi mamá no van a la feria. Bien, seguimos con un ejemplo más. Haniwa Azukaraja Utkiti. Nunca tienes dos cosas que combinen. Hay agua, pero no hay azúcar. Mantequilla de maní, pero no hay jalea. Hay jamón sin pan, malis. Y bueno, amigos y amigas, con el kila arunaka ya estaríamos llegando a nuestra parte final. Este sufijo naka indica el número plural, ya sean de personas, animales o cosas. Como ejemplos tenemos warmi, que es mujer, y warmi naka, que serían mujeres. Entonces estaría aumentando, que es la S. Tenemos kuchi, que es cerdo, y kuchinaka, que son cerdos. Punku, que es puerta, y punkunaka, que son puertas. Anu, que es perro, y anunaka, que es perros. Y bueno, awicha sería awichanaka. Y si awiche es abuela, awichanaka sería... Sí, correcto, abuelas. Bien, amigos, les dejo un ejemplo más. Kaya kuchinaka mankantaja. Gracias, eso ha sido todo. Hiki sin cama.